Hola a todos, en este video vamos a hablar del cálculo de determinantes y vamos a dedicar una serie de videos al estudio de los determinantes y sus propiedades. Entonces, recuerden que nosotros nos topamos con los determinantes por primera vez tratando de resolver sistemas de ecuaciones, puesto que necesitábamos la inversa de la matriz para multiplicárselo a la matriz solución y así encontrar entonces nuestra matriz incógnita. En ese caso, nosotros hablábamos de que cuando tenemos matrices 2 por 2, es decir, sea la matriz A una matriz 2 por 2, y la podemos escribir genéricamente como la matriz A1, 1, acá A2, 2, acá es fila 1, columna 2 y acá es fila 2, columna 1. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que el determinante de la matriz A, ¿listo? Se escribe de esta manera. O se puede escribir la matriz, pero ya no en corchetes, sino como si fuera una especie de valor absoluto, ¿sí? De la matriz. Ese es el determinante. Se escribe de esa manera. Y nosotros decíamos que esto no era nada más y nada menos que tomar A1, 1, multiplicárselo a A2, 2 y restarle la multiplicación de A2, 1 por A1, 2, ¿sí? Entonces el procedimiento es básicamente que se multiplica la diagonal y se le resta la otra diagonal. Bien, la pregunta ahora es, bueno, y si yo tengo una matriz, por ejemplo, una matriz 3 por 3 o una matriz 4 por 4, ¿cuál es el determinante, cierto? Entonces, si yo tengo una matriz, llamémosla la matriz A, que ahora va a ser una matriz de eh, dimensión 3 por 3, y entonces la podríamos escribir como eh, A1, 1, A2, 1, A3, 1. Aquí sería la columna 2, ¿cierto? Entonces es fila 1, columna 2 y fila 2, columna 2. Fila 3, columna 2 y aquí. Entonces tendríamos esto de por acá. Y yo les pregunto cuál es el determinante. Entonces alguien podría decir, bueno, y si seguimos la lógica de acá de tomar y multiplicar la diagonal y restarle la otra diagonal, pues tenemos problemas, ¿cierto? Porque acá pues hay más de una diagonal y en qué orden lo hacemos. Y de hecho se puede hacer de esa manera por algo que se conoce como el método de Sarrus, pero si le digo la verdad, ese método a mí no me gusta, no me parece que sea pedagógico y sobre todo que es un método que únicamente sirve para las matrices 3 por 3. ¿Y por qué no más bien ilustramos un método para la matriz A de dimensión n por n? ¿Cómo encontramos nosotros el determinante de esa matriz? ¿Nosotros cómo lo encontramos? Entonces, bueno, primero recordemos que vamos a hablar únicamente de matrices cuadradas, ¿listo? Y entonces quiero yo introducir una definición, ¿listo? Y entonces nosotros vamos a decir que sea A una matriz cuadrada de dimensión n por n. Entonces vamos a definir lo que es la matriz menor A y J n menos 1. Entonces, ¿qué es lo que significa? Bueno, primero que hay varias matrices menores. Esta va a ser la matriz menor IJ. Bueno, y tiene una dimensión n menos 1. ¿Qué quiere decir? Que si es 3 por 3, la matriz menor va a ser una matriz 2 por 2. ¿Ok? Y entonces, nosotros vamos a decir que esta la vamos a denotar como la matriz M, ¿listo? M y J, ¿vale? Y entonces, ¿quién es M y J? Ah, bueno, pues esta es una matriz, ¿cierto? Que se obtiene, ¿vale? De a n, ¿listo? Quitando la fila I y la columna J, ¿vale? Entonces, imaginemos que nosotros tomamos una matriz
y a esa matriz nosotros le quitamos una fila y una columna, cualquiera, la I, J, ¿ya? Y entonces, si nosotros quitamos eso, nos damos cuenta de que nos va a quedar una matriz, ¿cierto? De dimensión n-1. Y entonces esa matriz es la que estamos llamando nuestra matriz menor. Bueno, esa es la primera definición. Y lo segundo, la segunda definición que vamos a tener es que dada nuestra matriz menor, o sea, dada A y J de dimensión n-1, que es lo mismo que nuestra matriz menor y J, ¿listo? Se define que el cofactor, bueno, el cofactor, ¿cuál? Pues el IJ, ¿listo? Se llama CIJ, va a ser igual a menos 1 elevado a la I más J, que multiplica el determinante, ¿listo? De nuestra matriz menor. Y todas estas definiciones y vainas raras, ¿para qué? Bueno, precisamente porque vamos a decir que el determinante de la matriz A va a ser igual a la sumatoria, bien, a la sumatoria desde J igual a 1 hasta N ¿de quién? Bueno, pues del elemento IJ que va a multiplicar el cofactor IJ. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Bueno, pues esto va a ser AI1 por el cofactor I1 más AI2 por el cofactor I2 y así sucesivamente hasta que vamos a llegar precisamente al AIJ que va a multiplicar el cofactor perdón. Vamos a llegar al AIN que va a multiplicar al cofactor IN, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto va hasta N. Y ya vamos a ver qué es lo que significa. Y esto nosotros vamos a decir que es un determinante que va a estar desarrollado por la fila I. Bien, porque vemos que todos están por la fila I. Pero este determinante va a ser igual, ¿ok? O sea, también lo puedo calcular como la sumatoria desde I igual a 1 hasta N ¿de quién? Pues del otra vez AIJ y el cofactor IJ, pero en este caso va a ser el A1J cofactor 1J más el A2J por el cofactor 2J y así sucesivamente hasta que llegamos ¿a quién? Pues al ANJ por el cofactor NJ. Y aquí decimos que este determinante está desarrollado por la columna J, ¿vale? Entonces, esto de acá puede ser bastante abstracto hasta el momento. Ya lo vamos a ilustrar y lo vamos a sentar con un ejemplo. Pero lo más importante de todo esto es que funciona para una matriz de tamaño n por n, ¿ok? Ya no estamos molestando. De todas formas, ustedes me están diciendo, venga, pero es que una cosita, porque es que el cofactor IJ incluye un determinante. Entonces, la idea es que nosotros reduzcamos todo al punto de tener un determinante de una matriz 2 por 2, que es una matriz que nosotros la conocemos, cómo calcular ese determinante. Ahora, lo importante también es, ustedes me dicen, venga, ¿y de dónde viene esto de un menos 1 a la I más J? Pues si lo piensan, si la suma de la columna más la fila es un número par, significa que el determinante va a tener signo positivo, o sea, va a ir multiplicado por 1, pero si esa suma nos da un número impar, entonces perdón, multiplicado por menos 1. Y entonces, ¿por qué vamos a tener unos valores que es con menos y otros con más? Bueno, sencillamente porque como lo ven acá, un determinante no necesariamente es solo multiplicar, sino es también multiplicar y restar. Bueno, entonces eso lo obtenemos con ese menos 1 elevado a la I más J. Entonces, ilustremos el ejemplo. Bueno, nosotros estamos teniendo
la matriz A, voy a copiarla, bueno, para no tener que volver a reescribirla. Y lo que nosotros queremos es precisamente encontrar el determinante de esa, que es 3 por 3, ¿cierto? Bueno, a ver, ¿dónde quedó lo que yo había copiado? Copiar y control B, pegar. Bueno, gracias, aquí me la dejaron arriba, pero ya la bajamos. Queremos encontrar este determinante, el de esta matriz. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces hagámoslo por la fila I. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué la fila lo quieren hacer? Bueno, para ilustrarlo bien, hagámoslo por la fila 2. Bueno, vamos a desarrollar el determinante por la fila 2. ¿Listo? Entonces, si lo desarrollamos por la fila 2, nosotros estamos diciendo que el determinante de A, que es una matriz de tamaño 3 por 3, ¿quién va a ser? Entonces nosotros apelamos a la definición, ¿cierto? ¿Y qué estamos teniendo? Ah, bueno, que esto va a ser la sumatoria desde j igual a 1 hasta n, pero ¿quién es n? N vale 3 porque es nuestro tamaño de la matriz. ¿De quién? Ah, bueno, pues del A, y como es la fila 2, entonces es del A2J multiplicado por el cofactor, precisamente el cofactor 2J. ¿Listo? Entonces, pues esto va a ser bastante sencillo, ¿cierto? Porque esto va a ser precisamente el A21 por el cofactor 21 más el A22 por el cofactor 22 más el A23 por el cofactor 23, ¿correcto? Y entonces, ustedes me están diciendo, ah, ok. Es decir, ya entiendo por qué se llama fila. Porque yo estoy teniendo este señor de acá que multiplica a un cofactor más este señor de acá que multiplica a otro cofactor más este señor de acá. Ah, bueno, ahora tiene sentido que se llame desarrollado por fila. Pero entonces, vamos a pensar en la definición de cofactor. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que el cofactor IJ, ¿cierto? Es igual a menos 1 a la I más J, que multiplica al determinante de la matriz menor IJ. Entonces, escribamos por un momento quién sería el cofactor 2, 1. ¿Listo? Entonces yo sé que esto va a ser menos 1 elevado a la 2 más 1, ¿cierto? Y esto va a multiplicar el determinante de una matriz menor. ¿Y quién es esa matriz menor? Ah, bueno. Entonces yo sé que esa matriz menor es una matriz que tiene una dimensión 1 menor que esta, ¿cierto? Que la dimensión de nuestra matriz, o sea que estamos esperando que sea una matriz de tamaño 2 por 2 y se obtiene de quitar la fila 2 y la columna 1. Ok, entonces vamos a quitar la fila 2 y vamos a quitar, ¿cierto? La columna 1. Y la matriz que resulte va a ser nuestra matriz menor. ¿Cuál? La matriz menor 2, 1, ¿cierto? Entonces, esa matriz menor 2, 1 viene a ser este de acá, este de aquí, este señor de acá y este señor de acá. ¿Listo? Entonces voy a escribir ese resultado y como vamos a seguir rayando, voy a borrarlo. ¿Listo? Para escribirlo. ¿Quién va a ser? Bueno, pues va a ser el A12, el A13, ¿cierto? Y después va a quedar el A32 y el A33. ¿Listo? Eso es lo que hacemos, ¿no? Quitamos este acá y quedó este y este. Bueno, espero que, bueno, si no ha quedado claro, miremos entonces quién sería el cofactor 2, 2. Entonces esto es menos 1 a la 2 más 2 que multiplica al determinante de qué matriz. Ah, bueno, entonces la voy a escribir acá de una vez y ustedes me van a decir si están de acuerdo. Va a ser la siguiente.
esta de acá. ¿Y cómo es esa? Ah, bueno, pues yo quito la fila 2 y quito la columna 2. ¿Y quiénes me quedan? Ah, esta y esta. ¿Listo? ¿Qué nos quedaría? Mirar cuál sería el cofactor de el cofactor, perdón, que es cuál? El 2 3, ¿cierto? Entonces el cofactor 2 3 va a ser precisamente igual a menos 1 elevado a la 2 más 3, que multiplica al determinante de cuál matriz. Entonces yo necesito quitar mi segunda fila, quitar mi tercera columna, y esto va a ser precisamente el A11, el A12, ¿cierto? Y el A31 y el A32. Entonces podemos ver algo muy curioso, y es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 2 3, significa que no vamos a tener aquí la posición que comience con 2, ¿listo? Ni que termine en 3. Eso es lo que podemos ver, ¿sí? Por ejemplo, esta aquí es la 2 1. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no tiene los que comienzan en 2 ni los que terminan en 1. ¿Bien? Ok. Y entonces, ¿cómo nos quedó nuestro determinante? Ah, bueno, pues escribámoslo de nuevo. Nuestro determinante de nuestra matriz, ¿quién va a ser? Pues va a ser el A21, ¿cierto? Lo estoy viendo aquí arribita. Ahí está, el A21 por este cofactor. ¿Y cuánto es menos 1 a un número impar? Ah, pues un número negativo, ¿cierto? Entonces, menos, bueno, o sea, multiplicado por menos 1, pongámoslo así, que va a quedar menos A21, que multiplica entonces al determinante de A12 por A13, ¿cierto? Y este determinante lo sabemos calcular porque es el de una matriz 2 por 2, ¿cierto? Bueno, y ahora le vamos a sumar el de el cofactor 2 2, y aquí menos 1 a la 2 más 2 es 1, entonces permanece inalterado. Por ahora el determinante, el A11, el A13, A31 y el A33. ¿Listo? Y por último, entonces, ¿qué nos va a pasar con el 2 3? Pues que es un menos 1 elevado a un número impar. Entonces va a ser menos el A23 que multiplica el determinante dado por esta matriz menor. ¿Listo? Y ya, ¿qué sería? Bueno, pues sería terminar de desarrollar todo esto, darnos cuenta que, pues bueno, esto va a ser A21, ¿cierto? Multiplicado por A12 por A33 menos A32 por A13, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de que calcular el determinante es un proceso largo, pero también nos damos cuenta de que si uno de estos señores es cero, entonces nos ahorra un montón de trabajo, ¿cierto? ¿Cierto? Y además que si tenemos que los tres son cero, ¿cuánto va a valer nuestro determinante? Cero. Pero si nosotros logramos encontrar una fila que tiene dos ceros, pues no es sino evaluar este último término de acá. ¿Listo? Pero eso sí lo estamos haciendo por filas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo hiciéramos por columnas? Bueno, entonces como lo vamos a hacer por columnas, voy a borrar lo que habíamos hecho para hacerlo por columna y poder tener nuestra matriz ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, déjenme borro esto lo más rápido que pueda. Y más bien, sí, me traigo un borrador grande, ¿cierto? Y miremos qué sería por columnas. Ok, entonces cuando nosotros lo miramos por columnas, estamos diciendo que el determinante de esta matriz va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta el tamaño de mi matriz, que es 3, ¿cierto? ¿De quién? Ah, bueno, pues ahora, ¿qué dicen si lo desarrollamos? El determinante no por la fila 2, sino lo vamos a hacer por la columna 1. ¿Listo? Ya hicimos uno por el centro. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una por uno de los lados? Ok, y entonces eso sería el A, la columna, ¿cierto? Entonces el I1 por el cofactor I1.
Entonces esto sabemos que va a ser precisamente A1, 1 por el cofactor 1, 1 más A2, 1 por el cofactor 2, 1 más A3, 1, ¿cierto? Por el cofactor 3, 1. Entonces estamos viendo que eso va a tener algo que ver con esta fila de acá. Esta columna acá, perdón, ¿cierto? Que es la columna 1, porque ahí está el A1, 1, el A2, 1 y el A3, 1. Ok. Y entonces, pues para que lo vean, cuando lo estamos haciendo por fila, uno cómo lo va a hacer rápidamente, sin tener que escribir toda esta sumatoria y todo eso. Bueno, pues uno sencillamente escribe este número acá y tapa, uno escribe, perdón, este número acá y uno tapa lo que sea que sea pues esa fila y esa columna y encuentra este determinante y lo va poniendo en su sumatoria y suma al final. Entonces, nosotros ya, para hacer esto un poco más dinámico, pensaríamos que este determinante va a ser precisamente A1, 1 multiplicado por menos 1 a la 1 más 1, ¿cierto? Por el determinante de A2, 2 por A23 sobre A32 y aquí a 33, ¿cierto? Y ahora le sumamos el A21 que va multiplicado por menos 1 a la 2 más 1 y el determinante ¿cuál? Entonces yo quito esta y quito esta y va a ser el A12, el A13, el A32 y el A33 y por último entonces le sumo el A31 por menos 1 y todo esto elevado a la 3 más 1, ¿cierto? Y ahora voy a multiplicar entonces por lo que quito, que van a ser estas de acá. Y entonces esto es el A12, A13, A22 y A23. ¿Listo? Si ustedes desarrollaran esto de acá, y los invito a que lo hagan, si desarrollan este determinante por columna y lo comparan con el resultado que nos había dado por fila, se van a dar cuenta de que es exactamente igual. Bueno. Ya lo único que queda hablar, porque pues para mí me parece que hacerlo con números pudo haber sido no tan claro porque no se ve este tema de las posiciones, ¿listo? No se ve este tema de las posiciones. Sería, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo un determinante más grande? ¿Cierto? Si yo tuviera un determinante y escribámoslo como así. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Aquí 0, 3, 2, 0 y 8, 1, 0 y 0. Por ejemplo, esta matriz, ¿cierto? Entonces yo quisiera encontrar el determinante de esta matriz, que es una matriz 4 por 4. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, pues yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que lo mejor es hacerlo por esta fila porque tiene muchos ceros y eso nos conviene. Entonces, el determinante que haya por acá va a ser 0, el que vaya por acá va a ser 0 y el que vaya por acá va a ser 0. ¿Y qué nos termina quedando? Que eso va a ser precisamente 1 que multiplica a menos 1 elevado a la cual es esta posición. Entonces, esta posición es la fila 1, ¿cierto? Y la columna 4, o sea, elevado a la 1 más 4 que va a multiplicar el determinante menor, ¿cierto? El determinante de la matriz menor. ¿Y quién es esa matriz menor? Bueno, yo quito esta fila, yo quito esta columna. ¿Y quién me quedó? Me quedó 2, 3, 4, 0, 3, 2, 8, 1, 0, ¿cierto? Y entonces, pues yo me doy cuenta de que esto es precisamente menos 1 por este determinante. Y ustedes me dicen, uy, pero ahí nos quedó un determinante 3 por 3. ¿Qué hacemos? Bueno, pues aplicamos el procedimiento que explicamos antes para ahora encontrar el determinante de acá. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, pues eso yo sé que va a ser menos 1 y todo esto va a multiplicar a algo. Ese algo que va a multiplicar, ¿quién va a ser? Entonces yo digo, tomémoslo por la fila de acá. Tomémoslo por la fila de acá. Y entonces, ¿quién va a hacer eso? Bueno, pues eso va a ser 8, ¿cierto? Por menos 1 elevado a la posición. ¿Esta posición cuál es? Fila 3, columna 1, o sea, menos 1 elevado a la 4, por el determinante de cuál. Bueno, pues 3, 4, 3, 2, ¿cierto? Y ahora, ¿qué vamos a tener? Que le tenemos que sumar el siguiente, que va a ser 1 que multiplica por menos 1. Esta posición es la posición ¿cuál? Fila 3, columna 2,
¿cierto? Entonces es menos 1 elevado a la, dar estos dos y me va a quedar 2, 4, 0 y 2, ¿correcto? Y el siguiente ya no lo hago porque es un 0 y precisamente por eso lo escogí por esa fila. ¿Y ahora qué va a suceder? Entonces, cuando nosotros operamos esto, ¿qué nos va a dar? Que esto va a ser igual a menos 1, ¿cierto? Que era lo que teníamos desde arriba, por esto de acá. Entonces, menos 1 a la 4 es lo mismo que 8, que va a multiplicar ¿a quién? Pues va a multiplicar a 3 por 2, que es 6, menos 3 por 4, que es 12, más, acá nos va a quedar menos 1, que va a multiplicar a 4, ¿cierto? Porque esta es 0. Ok. Y entonces, ¿esto qué va a ser? Bueno, pues esto es menos 1 que multiplica a 8 por menos 6 y a eso le vamos a restar menos 4. ¿Y eso qué nos dio? Bueno, pues 6 por 8, 48, entonces menos 48 menos 4. ¿Y esto qué va a ser? Menos 1 que multiplica a menos 52. O sea que el resultado es que nuestro determinante vale 52, ¿ok? Espero les haya gustado. En el siguiente video vamos a hablar acerca de algunas propiedades de los determinantes, ¿vale? Espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like.